Bien, estábamos escuchando a Hanson con un bop, como nos presentó el señor Gerardo Schaffer. Y ahora sí nos empezamos a meter en los que les habíamos prometido. Una pequeña continuación de lo que habíamos hecho la semana pasada, que tenía que ver con el Día del Periodista. Habíamos hecho una pequeña reseña histórica a nivel más general, si se quiere, y algunas opiniones nuestras. Ahora, en este momento, vamos a hablar del contexto local y específicamente sobre cómo fue la creación de la carrera de periodismo y distintas temáticas. Y para ello tenemos el honor y el agrado de tenerlo del otro lado de la línea al señor Rodolfo Capacho, a quien ya saludamos. Te saludamos, Rolo. Martín Páez, Diana Bárbaro, Gerardo Schaffer y del otro lado Roberto Beco Blanco, que te mando un abrazo muy grande, y Jorge Cusanelli. ¿Cómo estás, Rodolfo? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes al aire. Muchísimas gracias por atendernos. Ya nos metemos de lleno en lo que queremos charlar, que vos fuiste uno de los impulsores, uno de los creadores, estuviste ahí, fuiste protagonista de la creación de la carrera de periodismo allá por los años 90. ¿Cómo fue toda esta movida? ¿Ustedes cómo lo vieron eso? ¿Vieron la necesidad? La iniciativa la había tomado la que era decana por aquel entonces, que era Ana María Cambrón, bueno, digamos en toda la parte político-institucional de la creación de la carrera, y luego hubo un concurso para ver quién desempeñaba el cargo de primer coordinador y director de la carrera, y bueno, pues fui elegido para ello, y con eso fue a mediados del año 90, pero ya veníamos trabajando desde fines del año 89, y en esa primera mitad del año 90 trabajamos exhaustivamente con Lidia Schiavoni, con Perla Dubovsky, en la organización y la preinscripción de la carrera, que finalmente, bueno, se implementó hacia agosto del año 90, y resultó para la Facultad de Humanidades, creo que toda una aventura académica, fue toda una revolución para esa facultad que ya no volvió atrás. Digo una revolución porque hasta ese momento las carreras de la Facultad de Humanidades tenían un ingreso limitado, ¿no es cierto? Las mayoritarias, que podían ser trabajo social o turismo, no recuerdo exactamente las cifras, pero no pasarían de algún ciento de alumnos, y había carreras como antropología que tenían una docena de inscriptos, y de pronto, bueno, se abre la inscripción a periodismo, y hay una inscripción de 550 alumnos, bueno, con lo cual nos vimos ahí en serios aprietos, porque bueno, organizar esa multitud no fue nada fácil, y además todos nos estábamos, de algún modo, estábamos debutando, ¿no es cierto?, con esa carrera que se iniciaba, y hasta con problemas de tipo edilicio, porque sobrepasó la capacidad que tenía la facultad para albergar la cantidad de comisiones. Había comisiones a la mañana, a la tarde y a la noche. Y muchos de nosotros, yo en especial, pero otros también, nos repartíamos en diferentes turnos, con lo cual, bueno, era un trabajo exhaustivo, tremendo, ¿no? Rolo, ¿por qué surge la necesidad de crear una carrera de periodismo acá en la provincia? Bueno, creo que fue por parte de Ana Cambrón una gran, no sé si intuición o una percepción de la necesidad que existía en ese momento de que el periodismo alcanzara otros niveles, es decir, el nivel universitario, porque hasta ese momento, digamos, en buena parte del país, y acá especialmente, en otras partes ya existían carreras de periodismo, pero en los medios en general, toda la gente que se desempeñaba en la profesión, bueno, venía de la práctica, pero no habían tenido estudios formales, ¿no? Entonces, eso fue también uno de los grandes... Bueno, en ese momento uno lo vivía como un inconveniente, ahora, bueno, en la lejanía, ya hace más de 24 años de eso, uno ve que realmente eso era lo que estaba haciendo falta, ¿no? Porque se inscribió mucha gente como alumnos que se estaban desempeñando en los medios televisivos, gráficos, radiales, ¿no? Entonces eso creaba en una heterogeneidad en el alumnado
que nos ponía en grandes aprietos a los docentes, porque teníamos gente que estaba con años en el desempeño de la profesión, junto a chicos de 18 años que habían terminado el secundario y no tenían la menor idea de lo que era el periodismo. Bueno, y en el aula uno tenía los tenía juntos, con lo cual, bueno, el dictado de las clases era bastante complejo, ¿no? Justamente hablabas de este desafío que era tanto la cantidad de alumnos como los distintos que eran. Hay una anécdota, hay varias anécdotas sobre cómo hacían para manejar estos grandes grupos, que hasta incluso utilizaban silbatos para poder llamar la atención de los alumnos. Bueno, eso fue una oportunidad, quedó como anécdota, pero no fue una cosa que se usaba habitualmente. Una vez una docente, ante el bullicio que se armaba en las comisiones, porque había multitud, entonces tocó un silbato, pero fue una vez nomás. Pero nos teníamos que arreglar como podíamos, porque no alcanzaban los asientos. Teníamos allí, como digo, una de las variantes era por ejemplo, el origen, la profesión, algunos del secundario, otros que venían de los medios. Después las edades también, ¿no es cierto? Había gente grande, gente muy chica, venían en ese momento muchos alumnos del Paraguay también, o sea que había de todo, nacionalidades, edades, distintas profesiones, expectativas, por supuesto, de diverso tipo, y había que homogeneizar todo eso en las tres grandes ramas con que comenzó la carrera, ¿no? Había un área que era de producción, a cargo en la que yo estaba, aparte de llevar la coordinación general. Después había un área contextual y un área que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero que se ocupaba de la parte de lengua. Y bueno, era realmente un trabajo sumamente arduo, ¿no? ¿Cómo hacía uno, digamos, para contener a todos los chicos comunicadores que encima no les gusta hablar, por suerte? Era muy difícil, sobre todo esa convivencia con la gente que venía de la profesión, que de algún modo, en algunos casos, por supuesto, venían un poco como con el planteo de ¿quién me van a enseñar a mí? Exacto. ¿No es cierto? Que yo ya llevo años en el diario, en la radio, en el canal, y bueno, había que plantarse ante eso y hacerles ver, bueno, que era un estudio sistemático, que abarcaba muchas otras áreas, que la educación universitaria era algo mucho más complejo, ¿no es cierto? Más allá de la riqueza o de que tuviesen y de experiencia que tuviese cada uno, pero había que iniciarse en un estudio sistemático y prolongado, y bueno, ocurría que algunos desertaron, muchos siguieron, muchos se recibieron, pero bueno, esos primeros tiempos fueron francamente arduos por todas estas variantes que expongo, ¿no? Con todos estos años que pasaron y todo este tiempo que tenés en la docencia, tanto en la carrera de periodismo, después en la carrera de comunicación social, a vos personalmente, ¿qué te genera cuando después ves a esa persona que era tu alumno, que en un principio en primer año o en segundo tenía muchas inseguridades o muchas falencias, y hoy lo ves tal vez como un profesional, los ves a muchos, incluso te lo cruzás como pares? ¿Qué te genera eso? Bueno, me genera primero una enorme satisfacción, porque uno ve el crecimiento que han tenido. Acá mismo hay alumnos, ¿no es cierto?, que se desempeñan en los medios, y otros alumnos que se han ido al extranjero y que han hecho también excelentes desempeños profesionales en Estados Unidos o en Europa. Y bueno, uno eso lo llena de gratificación, porque uno en realidad como docente siempre lo que uno pretende es que el alumno lo supere a uno, no tener al alumno abajo de uno, sino que sea que lo iguale y que lo supere. Esa me parece que es la actitud que se debe tener como docente. También estuviste en los inicios de FM Universidad. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, allí de manera mucho menos, con menos protagonismo, pero recuerdo las primeras reuniones que se llevaron a cabo en lo que era la incipiente Secretaría de Extensión de la universidad, cuando el rectorado estaba allí en la calle San Luis. Y bueno, recuerdo que se habían recabado las informaciones acerca del funcionamiento de otras radios universitarias del país,
como para ir trazando un perfil de lo que se quería acá, y de las discusiones previas acerca de, bueno, de la conveniencia o no de tener una radio, que finalmente y afortunadamente dio por resultado la creación de FM Universidad, pero allí yo ya no tuve tanto protagonismo, ¿no? Sí, por supuesto, en la carrera de periodismo, porque me tocó coordinar, hacer la primera coordinación de esa multitud, y además no solo la heterogeneidad era de los alumnos, sino también de los docentes, porque veníamos de carreras diferentes, no habíamos trabajado, nos conocíamos muchos y otros no se conocían entre sí, veníamos de distintos orígenes, digamos, académicos, y había, por supuesto, discusiones y conflictos y todas esas cosas. Era una de reuniones y reuniones. Yo recuerdo que dormía muy poco en ese entonces porque entre dar clase en 2 o 3 comisiones al día, más las reuniones, más los conflictos que se iban creando sobre la marcha, era realmente una cosa muy ardua. Una casa la facultad. Roló, una segunda casa la facultad. Sí, absolutamente. A veces evocamos con algunas docentes de esa época, por ejemplo con Norita Delgado, que es de esa primera promoción, y recuerdo cuando llegaron la época de los exámenes, habernos retirado de la facultad, de haber tomado examen a las 3:30 de la mañana. Increíble. Después de tarde, de las 6 de la tarde, ¿no? Sí, a las 3:30 de la mañana nos íbamos. Y nos hacía gracia a nosotros mismos porque estaba el portero, nomás ahora nos abría la puerta. Váyanse. Bueno, y eso, y después, por ejemplo, en el área que a mí me correspondía, estos son anécdotas, ¿no? Que era el área de comunicación, pero yo básicamente llevaba la parte gráfica, como le doy siempre, y entonces volvía con tal parva de trabajos a casa, de trabajos prácticos de los alumnos, que el fin de semana me quedaba toda la noche del sábado, empezaba a corregir en la cocina de mi casa, me acuerdo, ¿no? Y mis hijos, que eran más chicos, se iban a bailar el sábado de la noche, y yo sentía cuando se iban, saludaban, y volvían de madrugada, ya era de día, pero todavía estaba acá, y sí, toda la noche había estado corrigiendo. Increíble, eso demuestra la cantidad de gente. Sí, un trabajo exhaustivo. Bueno, creo que dio sus frutos, después derivó la carrera de periodismo en la actual carrera de comunicación social, con lo cual ya el espectro académico se amplió, se enriqueció, y bueno, esa es más o menos la historia de esta carrera, ¿no? Bueno, Rolo, para finalizar, te pedimos una pequeña reflexión en el marco de esto que hablamos sobre el Día del Periodista, sobre cómo ves la profesión y algún concepto tuyo de los tantos que nos has dejado a nosotros como alumnos sobre la importancia de esta profesión para la sociedad. Bueno, mira, yo en principio creo que la carrera aparece en un momento en que había una enorme expectativa con respecto al protagonismo que iba a tener la comunicación social en estos tiempos. Poco antes de esa época, yo mismo, que soy egresado allá de la Universidad de La Plata en el año 73, no podía hacerlo entender a la gente que había estudiado, que era la comunicación social. Y hoy a nadie le cabe ninguna duda del protagonismo que cumple la comunicación social, ¿no es cierto? Exacto. Las investigaciones que se hacen, todo en el entorno político, todo es debido al periodismo, ¿no es cierto? Entonces ha alcanzado un enorme protagonismo. Por lo tanto, es más que evidente la importancia que ha alcanzado la profesión en estos tiempos. Y por supuesto yo siempre, yo preferiría, ¿no es cierto?, un desempeño en la práctica periodística más crítica para con el poder, no tan ligada así a los medios, a ser obsecuentes con el poder, pero bueno, cada uno se va abriendo paso como puede en estos tiempos, ¿no? Tal cual.
Exacto. Bueno, te queremos agradecer por esta charla. Muchas gracias por estas historias que nos contaste, estos comienzos de la carrera de periodismo. Te mandamos un abrazo muy grande, Rolo, y muchísimas gracias por atendernos y estar con nosotros. Y mucha suerte con el programa. Chao, chicos. Bueno, muchas gracias. Ahí pasaba Rodolfo Capacho, uno de los referentes del periodismo y la comunicación en nuestra provincia. Como bien ya han escuchado, nos ha contado, fue uno de los creadores, uno de los pioneros en la carrera de periodismo en la provincia de Misiones. Bien, 9:32 ya de la noche.